Continuamos, amigas y amigas, la tarde de hoy conversando con Gabriel Andrade sobre un tema que es muy importante, que tiene que ver con la trascendencia y que tal vez en algún momento de su vida o constantemente en su vida usted se lo ha preguntado. ¿Y después de esta vida qué? Cuando me muero, ¿qué pasa? ¿Hay algo más allá? Hemos analizado ya en la primera parte del programa las visiones que hay en general del mundo sobre este tema y el miedo que le tenemos a morir. Seguimos avanzando porque dentro de las religiones monoteístas hay un aspecto importante, una visión de este tema que es el de la resurrección. Sí, efectivamente. Tú sabes, cuando la mayor parte de las personas piensan en la inmortalidad, no piensan en la resurrección. Ellos piensan más bien en apariciones fantasmales, más o menos como lo plantea Hollywood. Si tú ves alguna película de Hollywood como Ghost, por ejemplo, ¿sabes cuál es esa película? Famosa. En Ghost, el personaje que sobrevive la muerte, ahí no es un resucitado propiamente, es como una aparición fantasmal, porque tampoco, sí, pero tampoco es un alma incorpórea, es más bien como un cuerpo de materia fina que le llaman, un cuerpo astral le llaman. La resurrección plantea que la vida después de la muerte es en cuerpo y alma, como Jesús resucitó. Sí. Y que, por ejemplo, en los evangelios, cuando Santo Tomás, por ejemplo, toca las llagas de Jesús, pues así mismo va a ser la resurrección de todos los que hemos vivido alguna vez, ¿no? Esto plantea algunos problemas filosóficos interesantes. El principal problema filosófico que plantea la doctrina de la resurrección es que hasta qué punto el resucitado puede considerarse la misma persona que el que murió. Si yo, por ejemplo, yo tengo enfrente de mí aquí, Alexander, un vaso. Si yo este vaso lo tiro contra el piso y lo rompo y se despedazan todos los pedacitos de vidrio y resulta ser que viene el aseo urbano y se lleva esos pedacitos de vidrio y miles de años, tiempo después, viene alguien con una superinteligencia y recoge cada uno de los pedacitos de vidrio y los configura nuevamente y vuelve a hacer un vaso de los mismos pedacitos de vidrio que configuran este vaso actualmente. ¿Tú creerías que ese vaso es el mismo que el que yo acabo de tirar? El vaso es en un futuro reconstituido. El vaso reconstituido, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? Difícilmente, ¿no? Yo diría que no, efectivamente. Es decir, si uno toma un objeto, desconfigura sus partes, lo destruye, y luego, mucho tiempo después, sus partes se disgregan y estas partes se vuelven a reconstituir, ese objeto reconstituido no pareciera ser el mismo objeto que el objeto que fue sometido a destrucción. Y de hecho, ya de entrada, la reconstitución corporal de un cuerpo que se corroe con el tiempo nos resulta bastante difícil de creer, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, uno podría decir, bueno, pero Dios hace un milagro. Y si Dios es omnipotente, puede hacer un milagro. Y sería cuestión de fe, ¿no? Claro, obviamente no hay ninguna prueba racional a favor de la resurrección, pero si uno tiene fe, uno puede decir, bueno, pero es que en un futuro, en el juicio final, Dios va a reconstituir todos los átomos que conformaron nuestro cuerpo y surgirá un cuerpo resucitado. Pero aún si uno aceptase por fe eso, uno tendría que enfrentar la pregunta de si es posible, si es meramente posible, que el cuerpo reconstituido en la resurrección sea idéntico al cuerpo original. Porque si el cuerpo original, sus partes, sus átomos, se disgregan y Dios luego las reconstituye, habría que preguntarse si el cuerpo reconstituido sería el mismo que el cuerpo fallecido. Porque para que un objeto mantenga su identidad personal, es decir, para que un objeto siga siendo el mismo, o no un objeto su identidad personal, pero para que una persona siga siendo la misma, pareciera que el cuerpo tiene que mantener una continuidad a lo largo del tiempo y del espacio. Por el mismo ejemplo que te acabo de postular con respecto al vaso. Si el vaso lo rompemos, sus partes se disgregan y mucho tiempo después alguien viene y vuelve a poner sus partes en el mismo orden en el que estaban, uno no diría que el vaso reconstituido es el mismo vaso que el vaso original. ¿Por qué? Porque aún si estuviese conformado por las mismas partes, ha habido una interrupción en la continuidad espacial y temporal lo suficiente como para que no sea el mismo vaso. Entonces, en el caso de la resurrección, ciertamente el cuerpo resucitado se puede parecer mucho al cuerpo actual. Incluso puede estar hecho con los mismos átomos, pero eso no es garantía de que ese cuerpo resucitado va a ser el mismo cuerpo que el cuerpo que tenemos actualmente. Y si no es el mismo cuerpo que tenemos actualmente, no pareciera viable postular que se trata de la misma persona. Y entonces el resucitado no seríamos nosotros mismos, sería algo así como una réplica, como un clon.
Y sería tan injusto castigar o premiar a ese clon por nuestras faltas o nuestros méritos, como sería injusto, por ejemplo, castigar a un hermano gemelo por las faltas y méritos del otro hermano, ¿no? Entonces, ese es un tremendo problema que enfrenta la doctrina de la resurrección. Hay otros problemas. ¿Te gustaría...? No, hay un problema que de entrada lo veo y que tiene que ver con el mundo de las relaciones que uno tiene en vida. ¿Cómo quedan esas relaciones cuando viene la resurrección? De la resurrección, digo, porque supongamos una persona en vida tiene una esposa, esa esposa pudo morir y después tienes otra esposa. Y después en la resurrección, ¿cómo quedarán esas esposas? O viceversa, ¿no? Bueno, tú sabes la mujer pudo tener varios esposos. En los evangelios a Jesús le hacen esa pregunta a los saduceos, ¿no? Una mujer que había tenido, creo que eran 7 maridos, y los saduceos que no creían en la resurrección le preguntan, maestro, una pregunta muy, muy perspicaz, ¿no? Sí, le preguntan, maestro, esta mujer tuvo 7 maridos, ¿con cuál de ellos se quedan en la resurrección? Y de verdad que es una pregunta que a mí me hace reír mucho, o sea, porque es una pregunta muy malintencionada. Sí, pero muy lógica además, ¿no? Y Jesús, claro, ahí está acorralado, porque, bueno, si este hombre defiende la doctrina de la resurrección, ¿qué va a responder? Y él dice una cosa que es un poco sorprendente, que dice, en la resurrección no habrá maridos ni mujeres, sino que serán como ángeles. Es decir, que yo con mi esposa hacemos el amor aquí en la tierra, pero cuando estemos en la resurrección, pues como que no habrá forma. No sé, o no habrá actividad sexual, pero entonces, ¿cómo voy a contener yo todas las hormonas que me conforman y que me impulsan al apetito sexual? Porque si tengo el mismo cuerpo, en la otra vida tendré las mismas hormonas que me hacen tener apetito sexual. Pero por otra parte, parece que la doctrina de la resurrección me dice, no, pero no va a haber actividad sexual. Entonces, pues ahí queda un vacío explicativo. ¿Cómo voy yo a satisfacer ese apetito sexual que las hormonas que el cuerpo actualmente me conforman me exigen, si precisamente no habrá actividad sexual? Es una